Hola, hola. En un video anterior hemos hablado sobre lo que era un diccionario y una de las ideas principales para trabajar con diccionarios es el mapeo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un diccionario. Tengo claves y tengo valores. Entonces vamos a asociar una clave con un valor. Esa es la idea detrás del diccionario. Entonces vamos a ver cómo a partir de una lista que puede ser expandido a un data frame, por supuesto, vamos a establecer una codificación de una variable. Como por ejemplo, vamos a ver a continuación. Primero es recordar qué es un diccionario. Entonces hay diferentes maneras de poder crear un diccionario y ello es utilizando las llaves. Entonces aquí les digo, ok, guárdeme el objeto myDict o créemelo, por supuesto un elemento vacío, ¿verdad? Pero esto Python no entiende que es un diccionario. Entonces vamos a ir agregando de uno en uno ciertos valores. Entonces, ¿qué son estos? Ok, mi objeto se llama myDict, es mi diccionario. Entonces name será, entonces digo diccionario, la clave y el valor. Entonces esto mismo ahora. Yo cómo voy a ir agregando acá. Entonces le digo, mi clave se llama name y el valor, pues, el nombre de una persona, en este caso Carl. Lo mismo acá, last name. Last name va a ser mi clave y Jones va a ser mi valor. En inglés sería algo como así, dict. Y entonces para que entiendan el valor, keys y aquí value. Entonces así es como hacerlo. Lo mismo. Keys value o values. Values porque puede tener más de un valor, ¿verdad? Como vemos aquí que fonts tiene más de un valor. Entonces font sería la clave y esto que tengo aquí una lista, ¿verdad? Recuerden que los corchetes son utilizados para listas. Esto pueden remitirse a un video anterior sobre listas en Python que les dejo el enlace. Entonces tengo aquí, a continuación voy a correr esto y vean bien que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son dos diferentes números telefónicos, ¿verdad? Asociados a una clave que se llama fonts. Entonces, lo vimos igualmente que hay maneras diferentes de poder acceder a estos valores o a las claves. Una de ellas es con items. Items lo que me va a hacer es me va a retornar la pareja, ¿verdad? De keys y solamente voy a colocar key y values, ¿verdad? Value o values, ¿verdad? Diferenciar más de un valor. De esta manera es lo que va a retornar. Entonces yo voy a guardar esto en la clave y values o values en value. Es lo que voy a hacer a continuación. ¿Ok? Entonces, accediendo a todos los objetos o a todas las parejas de myDict, yo puedo ser capaz de imprimirlos. ¿Ok? Y veamos acá. Entonces, que aquí lo tengo de esta manera. Otra manera de poder crear una lista a partir de un diccionario es a partir de una lista. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, acá. Tengo aquí dos listas. Esto tiene un conjunto de cadenas, ¿verdad? No importando lo que digan ahí, ¿verdad? Y entonces aquí tengo un conjunto de números. Vamos a ver qué es cada uno de ellos, ¿verdad? Si recuerdan también de un video anterior sobre range, que es lo que crear aquí, ¿verdad? Aquí vamos a crear 7 valores de 0 hasta 6, ¿verdad? El séptimo no, ¿verdad? Entonces vamos a ir guardándolo en esta lista. Sé que voy a crear una lista por los corchetes, como les repito, ¿verdad? Esta va a ser una lista numérica y esta va a ser una lista con cadena, ¿verdad? Y entonces vamos a ver. A continuación acá. Y lo tengo aquí, ¿verdad? Pero ahora entonces, utilizando. Hay varias maneras, como vimos en el video anterior también, ¿verdad? Varias maneras de poder convertir esta lista a un diccionario. Una de ellas es pues directamente utilizando las llaves. Otro sería utilizando la función dict, ¿verdad? Simplemente digo dict a list. Y entonces aquí les digo, ok, para cada uno de esos claves en diccionario, este val lo que va a hacer es va a obtener cada uno de esos valores, pero en clave va a obtener, digamos, val va a ser cada una de las claves que hay en X, perdón. En este caso más bien sería cada uno de los valores que hay en X, ¿verdad? Si X no es un diccionario, perdón. Sería más bien cada uno de esos valores que hay en X, cada uno de esos valores, para que son cadenas en nuestro caso, lo voy a ir tomando y lo va a pasar de esta manera. Ok, pero ¿y entonces qué es lo que hace esto? Ok, lo que voy a hacer es que, ¿cuál es el primero? Por ejemplo, hola, y lo que voy a hacer es tomar el primer carácter. Entonces, vas a crear entonces un carácter
como el primer valor de este nuevo diccionario. Exacto. Esto es simplemente un juego. Es lo que estoy haciendo ahora. Es lo que estoy haciendo. Veamos entonces qué es lo que hace esto. Y aquí está. Entonces, ven aquí que val era primero la cadena, y luego le estoy agregando como valor el primer carácter de sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo aquí nada más, ¿verdad? Es un juego nada más para que vean cómo se juega con esto de los diccionarios. Ok, utilizo el for para ir recorriendo cada uno de los elementos de la lista X. Luego, esta parte de aquí bien importante, que tomo la clave y aquí el valor. Ok, entonces vamos a ir. La parte importante aquí, aparte que le quería mostrar es qué es la codificación de variables o el mapeo, ¿verdad? Para poder recrear nuevas variables a partir de otra, ¿verdad? O codificación, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Mapeo en este caso para una codificación de variables. Supongamos que yo tengo una codificación que yo deseo, ¿verdad? Y entonces voy a agregarle a todos esos valores que tengan o que se llamen primary, le voy a agregar un 0, secondary 1 y university 2. Esto es más o menos como piensen que si van a hacer el mapeo de cambiar de género, ¿verdad? Sexo masculino un 1, sexo femenino un 0. Que esto puede ser aplicado también, ¿verdad? 1 soltero, 2 casado, 3 divorciado, 4 viudo, 0 no hay información, qué sé yo, algo así, ¿verdad? Entonces para esto no sirve, ¿verdad? Si ustedes quieren hacerlo de manera rápida, háganlo con un diccionario, ¿verdad? No se pierdan. Entonces, vamos a ver esto aquí. Lo que me hace aquí esto es, como pudieron observar, esto es más o menos como esto que tengo aquí, pero sin ningún for, ¿verdad? Entonces le digo, ok, valor 0, clave primary. Miren que este es el mismo formato que está aquí, solamente que yo estaba utilizando los valores de la lista, ¿verdad? Aquí directamente lo incluyo, ¿verdad? Entonces, al final tengo mi diccionario. Y entonces, luego, ven aquí, por ejemplo, get primary es 0. Entonces, cuando yo llame a primary, va a colocar un 0. O otra manera también utilizar sería esto, ¿verdad? Like dict, primary, deme el valor de 0. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a llamar valores que van a ser primary, secondary o university y vamos a devolver el valor asociado a cada uno de ellos. Esa es la idea del mapeo. Entonces ven aquí una gran lista. Tengo una gran lista. Primary, university, primary, secondary, bla, bla, bla. Larguísima. Que puede ser tomado de un data frame. Como les digo. Este es un ejemplo pequeño ahora. Pero ustedes pueden llamar, por ejemplo, utilizando el data frame, llamar a la, por ejemplo, digan que se llame df. Y entonces es list, ¿verdad? Entonces ustedes van a ir captando cada uno de los valores de ese data frame. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? El resultado de todo esto será entonces una gran lista que lo imprimo porque es pequeña, por supuesto, pero en el caso que se fueron de frame, no les recomiendo, ¿verdad? Si 100.000 o 1.000.000 de valores, entonces no les recomiendo imprimir solamente los primeros, ¿verdad? Primary, university, primary, ok, pero yo quiero hacer la calificación de variables para poder trabajarlo como variables categóricas en una regresión, en un clustering, qué sé yo, ¿verdad? Hacer un random forest, lo que sea, ahora que quieran utilizar esta codificación de variables. Entonces veamos lo que sigue. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior de la lista, entonces, por eso sería importante mostrárselo, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Entonces, ok, voy a cambiar cada uno de esos valores que tengo en mi lista. Vean que mi lista es primary, university, primary, secondary, bla, bla, bla. Y entonces, lo que voy a obtener, este X es la clave. Y voy a llamar a mi diccionario. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta partecita de aquí? Lo que va a hacer es, por ejemplo, coloco acá, myDict. Y supongamos que el primer valor sea primary. Entonces, ¿qué valor va a regresar, verdad? ¿Qué valor regresará esto, verdad? Entonces, siguiendo esto que tengo acá, miren que va a regresar un 0. ¿Ok? Y así sucesivamente va a ir cambiando. El siguiente es university, retornaría entonces un 2. Y así cuando llegue a secondary, cambiaría a un número 1. Y así sucesivamente, entonces al final vamos a requerir una nueva lista. Esa es la idea, ¿verdad? ¿Que puede ser en la misma lista? Pues sí, yo creo que Python lo permitiría crearlo, guardarlo en la misma lista, ¿verdad? Por supuesto. Eso simplemente se intenta, ¿verdad?
Y si no, pues se llama a otra variable que se llame mi variable codificada, ¿verdad? Simplemente. ¿verdad? ¿Ok? Esa es la idea detrás de esto. ¿verdad? Entonces, por eso es que era importante recordar cómo que era un diccionario y cuáles eran las diferentes definiciones de un diccionario. ¿Ok? Utilizando el for, y entonces hago el estado. Y ven aquí que al final me cambia. 0, 2, 0, 1, 1, 1, 0, y así sucesivamente. Esa es una manera de hacerlo. ¿Hay otras maneras? Sí, hay otras maneras, por supuesto. Utilizando, por ejemplo, la función append. Este for está incrustado en la definición de la lista y este lo estoy recreando un poco más de código, ¿verdad? Tengo una lista vacía y entonces para cada uno de los valores, miren que aquí es lo mismo, x, es los valores que están en MyList y entonces va a ir pegándolos, va a ir agregándolos otra vez a la lista, ¿verdad? Tengo una lista vacía, pero voy a ir moviéndome a lo largo de cada uno de los valores de mi lista, ¿verdad? Y luego, entonces, va a llamar append, voy a agregar. ¿Qué es lo que agrego? Ok, lo mismo, el mismo llamado, ¿verdad? El mismo llamado. myDict, y entonces, por ejemplo, que diga university. Entonces, ok, es lo que vamos a hacer es myUniversity, estamos llamando la clave en el diccionario y entonces esto va a regresar, por supuesto, un número 2. Y eso va a ser grabado o agregado a MyList. Y vamos a tener de nuevo, miren que esto es lo mismo que esto que está arriba. Son dos maneras de hacer lo mismo. El mismo mapeo. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo en mi lista un valor que yo debería haber codificado, o lo contrario, ¿verdad? No tengo para codificar un valor que está en la lista. Entonces, esto es lo que tengo acá. Entonces, supongamos aquí, voy a agregar ahora una cuarta posición, que no tengo en mi diccionario, ¿verdad? Mi diccionario realmente no reconoce que es PostPHP, ¿verdad? Entonces, vamos a agregárselo a la lista. Se lo agrego a MyList ahora. Y ahora, entonces, yo quiero volver. Fíjense bien, voy a mostrarles que es MyList ahora. MyList. Entonces ahora, vean aquí que tengo PostPHP. Entonces, no existe una clave realmente para PostPHP. Por lo tanto, no le va a agregar ningún valor. ¿Ok? No le va a agregar ningún valor. Entonces, vean aquí que lo mismo, ¿verdad? Anteriormente. Tengo aquí, voy a codificar cada uno de ellos de los valores que están en mi lista. Entonces, corro esto aquí. Y entonces, por supuesto, el diccionario no encuentra PostPHP porque no está la clave. No está la clave. Me tira un error. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿verdad? Si quiero de una manera de hacerlo rápido. Bueno, una posible solución es utilizando get. ¿Por qué? Porque yo digo, ok, si no está, colóqueme como nada. None, por ejemplo. ¿verdad? Eso es una solución. En vez de que me tire un error y no pueda correr un algoritmo o algo que esté trabajando, entonces simplemente colócamelo como none, que no tiene un valor, y luego esto lo puedo corregir, ¿verdad? Cuando haga una limpieza de datos o algo así, yo lo puedo corregir y darle otro código, ¿verdad? Esa es una manera. Y lo mismo acá, ¿verdad? Si esta es una manera de crear un diccionario, el mapeo con el diccionario, con un for, y crear la lista, lo mismo también sería con el for, ¿verdad? Es una segunda solución. Pero dentro del append le coloco get, ¿verdad? Anteriormente tenía acá el append y llamaba entonces myDict, la clave, pero ahora más bien es que estoy utilizando get, myDict, get. En vez de utilizar los corchetes, utilizo la función get. Entonces esto es mapeo utilizando diccionarios en Python. ¿Pero les ha gustado? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Gracias.